Hola amigos de YouTube, soy Brigitte Solórzano y voy a presentar la investigación de los efectos del contenido de fósforo sobre la gelatinización y retrogradación del almidón de papa. Gelatinización es el proceso que le da el espesamiento e hinchazón al gránulo de papa a altas temperaturas porque es insoluble en agua fría. La retrogradación es el proceso que continúa después de la gelatinización, ya que éste se encarga de reasociar y estabilizar las estructuras para formar gránulos firmes y rígidos. El almidón está compuesto principalmente por fósforo, amilosa y amilopectina. Debido a estos tres componentes, tiene propiedades de alta viscosidad y transparencia de su gel, convirtiéndolo en el almidón más usado en el mercado alimenticio. Además, sirve como aglutinante y para dar espesamiento. En estudios anteriores se ha analizado por distintos métodos como son el viscoanalizador rápido y la calorimetría diferencial de barrido, que el fósforo conduce a una baja temperatura de viscosidad y ruptura y un ligero aumento de la entalpía de retrogradación. Sin embargo, no existen informes que muestren la relación entre las propiedades del almidón y el contenido de fósforo. Es por eso que esta investigación se realizó con el fin de encontrar la relación entre las propiedades del almidón y el contenido de fósforo de una manera fisioquímica y funcional de los gránulos de papa. En esta investigación se utilizaron 6 cultivos de papa diferentes: Benimaru, Hokkaidogai, Irish Cobbler, Konafubuki, Sakura Fubuki y Touya, clasificados de la A a la F respectivamente para un mejor entendimiento. Cada muestra se analizó por duplicado y los métodos utilizados fueron para el contenido de humedad, por el método volumétrico de Carl Fisher, para el contenido de amilosa y fósforo, utilizando un kit de ensayo de amilosa y amilopectina, para las propiedades de cohesión, por viscoanalizador rápido, el poder de hinchamiento y solubilidad, por el procedimiento de Subramanian, la prueba de convección uniaxial, por viscoanalizador rápido, y la calorimetría diferencial de barrido, por el calorímetro diferencial de exploración DCC-Q100. La compresión de los 6 cultivos de papa por el contenido de humedad, como podemos observar, es un rango estrecho, varía del 11.5 al 13.8%, liderando a la tabla el cultivo B y con un menor valor el cultivo E. No hay mucha diferencia entre el contenido de humedad de los 6 cultivos. Para el contenido de amilosa hubo un rango de 19% a 21.6%. El cultivo con mayor contenido de amilosa es el cultivo A y el que tuvo menor contenido de amilosa fue el cultivo B. Otras investigaciones han arrojado datos con diferentes procedimientos, como es la unión de yodo al 24% y método con ganavalina A a 21%. Sin embargo, son cifras similares a los otros informes que se han encontrado y que tienen relación con esta investigación. Para el contenido de fósforo, oscila entre los 510 y 987 partes por millón. El cultivo B es el que lidera la tabla y el cultivo A es el que tiene menos contenido de fósforo. Existe una correlación entre el contenido de fósforo y amilosa de el menos 0.88. Presumiblemente son efectos opuestos y no se relacionan entre sí. Para la temperatura de cohesión, el cultivo E necesitó una mayor temperatura para adquirir esta propiedad. El cultivo B tuvo una menor temperatura, pero sin embargo estamos en un rango estrecho de 66.2 a 68.7, por lo tanto las temperaturas no varían demasiado. Además, cabe recalcar que entre mayor grado de temperatura, mayor grado de cristalinidad. Para las propiedades de cohesión, existen amplios rangos de viscosidad máxima. Aquí podemos observar que el cultivo B tiene 383.1 de valor, con una temperatura de 71.8.
Aquí existe una correlación negativa entre la viscosidad máxima y la temperatura para esta viscosidad, porque en el cultivo B, teniendo una viscosidad mayor a los 6 cultivos, su temperatura es la menor de todos. Lo mismo pasa con el cultivo A, que tiene una viscosidad mínima y, sin embargo, su temperatura de viscosidad es la más alta. Eso también se produce por la resistencia a la hinchazón. En la viscosidad máxima y el desglose, el cultivo B muestra que tiene una viscosidad y un desglose más alto a diferencia de los 6 cultivos. Esto es por las fuerzas intermoleculares más débiles, con una relación positiva de 0.98. Por esta misma razón, el cultivo A también se mantiene con los valores menores de los 6 cultivos. Para la viscosidad, para la relación entre la viscosidad, desglose y contenido de fósforo, tenemos una correlación entre el contenido de fósforo y viscosidad máxima de 0.95 y una correlación entre el contenido de fósforo y el desglose de 0.90. Es decir, en el cultivo B, la viscosidad máxima es mayor, el desglose es mayor y el contenido de fósforo es mayor. Entonces, estas tres propiedades están relacionadas entre sí. No existe una correlación entre el contenido de fósforo, la temperatura de cohesión y la temperatura de viscosidad. Y existe un aumento de fósforo, pero esto no significa que acelera la gelatinización, pero sí facilita la hinchazón en el procedimiento. Además, existe una correlación negativa entre el contenido de amilosa y el desglose de menos 0.80. Para el hinchamiento y solubilidad, tenemos que es la capacidad de hidratarse a una temperatura aproximada de 80 grados centígrados por 15 minutos. Además, tenemos que entre menos amilosa, mayor poder de hinchamiento. En la parte de poder de hinchamiento, tenemos que el cultivo B es el que lidera la tabla con 48.9. Y el cultivo C es el que tiene el menor valor. Además, refleja la magnitud de interacción entre las cadenas de almidón y la cristalización, ya que cuando estas cadenas se rompen, le otorga esta propiedad de hinchamiento y, consecuentemente, de solubilidad. La amilosa no se correlaciona con el hinchamiento, como podemos ver, son valores demasiado bajos a comparación del poder de hinchamiento. La diversidad de hinchamiento se da por el contenido de fósforo y la estructura de los almidones, porque existe una correlación negativa de 0.05 entre el contenido de fósforo y la solubilidad. Algunos estudios indican una relación mínima. La estructura morfológica de los gránulos toma muy en cuenta esta propiedad de solubilidad e hinchamiento, y el poder de hinchamiento depende de la capacidad de retención de agua del almidón por los enlaces de hidrógeno. Como ya lo había explicado, cuando se rompen esas estructuras y estos enlaces de hidrógeno, el agua entra en estos espacios vacíos y por eso se da la solubilidad. Los gránulos tienden a desintegrarse liberando material soluble. En las propiedades mecánicas de los geles del almidón, tenemos que los cultivos de papa fueron analizados por 7 días a 4 grados centígrados. Existiendo una gran tensión de rotura, provoca un gel fuerte. Los geles consisten en gránulos hinchados y compactos, irregulares y en forma de ganchos. El aumento de tensión de rotura es causada por la recristalización de amilopectina y entre más fuertes los geles, son más difíciles de fracturar. En la formación de geles, comparando del día 1 al día 7, se puede observar que es un cambio notable. Esto se debe al aumento por el almacenamiento a 4 grados centígrados. Los gránulos se volvieron más rígidos. Esto se lo contribuye a la fuerza del gel. El aumento se dio por la duración del almacenamiento de refrigerado.
Este proceso es el que mencionamos al principio, el proceso de retrogradación, que es donde las moléculas intentan volver a formarse para estabilizar al gránulo de papa. El cultivo B es el más suave y con mayor contenido de fósforo. Y no existe una relación entre el contenido de fósforo y las propiedades mecánicas. Sin embargo, otros factores que pueden explicar estos resultados son las propiedades de textura de cada tipo de papa, la fracción de volumen, la rigidez de gelatinizado, los componentes menores y las interacciones entre la fase dispersa y continua del gel. En las propiedades térmicas tenemos que la temperatura de gelatinización inicial está en un rango de 59 y 61.9 grados centígrados. La temperatura de gelatinización máxima está en un rango de 62.1 y 64.8 grados centígrados. La alta temperatura de gelatinización máxima se debe a la mayor proporción de cadenas largas de amilopectina. Por eso son diferentes, porque el contenido de amilopectina no es igual en los seis tipos de papa. Existe una entalpía con rango de 16.4 julios por gramo y 17.4 julios por gramo. El cultivo B es ligeramente más bajo a comparación de los demás en la entalpía. Estos valores son afectados por la estructura molecular de la amilosa y la amilopectina. Las cadenas más cortas disminuyen la estabilidad, reduciendo la temperatura de gelatinización. Es por esto que se rompen más rápido y así se pueden estabilizar más rápido sin necesidad de temperaturas tan altas o tan bajas. El contenido de fósforo no está relacionado con la temperatura de gelatinización y cada gránulo se gelatiniza en un rango de temperatura muy estrecho. Entonces, solamente el cultivo B tenía un ligero cambio, pero muy mínimo. En el proceso de retrogradación, la entalpía disminuyó significativamente. Existe un rango de 41.2 grados centígrados. Las moléculas de almidón se reasocian durante el almacenamiento, como ya lo habíamos explicado. Ese es el proceso de retrogradación. Se forman las estructuras débiles, menos ordenadas de como estaban al principio. Sin embargo, buscan estabilizarse lo más que puedan. Y no existe ninguna relación entre el contenido de fósforo y la amilosa, hablando en parámetros de retrogradación. En conclusiones tenemos que las propiedades en las que se relaciona con el contenido de fósforo son propiedades de cohesión y retrogradación para una extensión variable, el poder de hinchamiento y solubilidad, la viscosidad máxima y la degradación. En las propiedades que no se relacionan con el contenido de fósforo está el contenido de amilosa, la calorimetría diferencial de barrido y las propiedades mecánicas. Muchas gracias, suscríbanse a mi canal. Los veo en el próximo video, amigos. Mucho gusto, saludos. Gracias.